Hola, buen día. Primero que todo, mi grupo está conformado por Luisa Fernanda Rúa, Kelly Natalia López, Lizeth Caterina Legarda y mi persona, Brenda Catalina Gómez. El tema que vamos a abordar a continuación se llama factores de riesgo psicosociales. A continuación les voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el índice o estructura de la exposición. Entonces tenemos el objetivo, qué son los riesgos psicosociales, con qué están relacionados, consecuencias, la ley 1010, cómo identificar el acoso laboral, la resolución 2646, los factores de riesgos intralaborales y extralaborales, las consecuencias psicológicas, reacciones de comportamiento, consecuencias psicofisiológicas, la conclusión, etcétera. El objetivo de esta exposición es darles a conocer un poco sobre la identificación, evaluación y prevención de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Según la OMC, que es la Organización Mundial de la Salud, y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, definen que los factores de riesgo psicosociales son la interacción entre el medio ambiente, el trabajo, las satisfacciones laborales y las condiciones del trabajador. Asimismo, podemos decir que los riesgos psicosociales son factores probables de daño a la salud, ya que son negativos y afectan tanto la salud física como la psicológica, ya que son factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona para manejar y responder al flujo del trabajo. Estos riesgos psicológicos están relacionados con las condiciones del ambiente laboral, el exceso de exigencia, el nivel de responsabilidad y carga mental, la falta de autonomía sobre el trabajo, los problemas de tiempo, organización, etcétera, la falta de comunicación y las situaciones de acoso, hostigamiento, discriminación y violencia. Por lo consiguiente, algunas de las consecuencias que se derivan de una mala organización y gestión del trabajo pueden ser trastornos de estrés laboral, tensión, ausentismo, adicción al trabajo, angustia, depresión, ansiedad y uno de los más importantes, el síndrome del trabajador quemado, que básicamente es cuando la persona se siente demasiado agotada, ya sea física o emocionalmente. Ley 1010 de 2006 define el acoso laboral como toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleador, jefe, trabajador o un jefe superior, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror o angustia, a causar perjuicio laboral, generando desmotivación en el trabajo o reducir o la renuncia del mismo. ¿Cómo identificar el acoso laboral? En la ley se identifican las siguientes modalidades o tipos de acoso laboral: maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. El maltrato laboral es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe, ya sea un trabajador o un empleador. Toda expresión verbal que tenga como fin producir la lesión en la integridad moral o los derechos a la intimidad y todo comportamiento tendiente a afectar la autoestima y la dignidad. La persecución laboral es toda conducta que tenga como fin producir desmotivación o renuncia por parte del trabajador o empleador usando la descalificación, la carga excesiva de trabajo, los cambios permanentes en los horarios, produciendo desmotivación laboral. Discriminación laboral es todo trato diferenciado por cuestiones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que no tenga razón alguna en el entorno laboral. Entorpecimiento laboral es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor, hacerla más complicada o retardarla.
como por ejemplo la privación, ocultación de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información. La inequidad laboral es todo acto que lleva al menosprecio del empleador o trabajador en el campo laboral, y la desprotección laboral es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad de los trabajadores mediante órdenes de asignación de funciones y en el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. ¿Qué efectos emocionales y psíquicos puede ocasionar el acoso laboral? Los trabajadores víctimas de acoso laboral pueden sufrir trastornos físicos y psíquicos que abarcan desde una sensación de vergüenza e impotencia, pasando por sentimientos de culpa hasta sufrir trastornos. Los casos más frecuentes que los trabajadores o empleadores pueden experimentar son trastornos de ansiedad, trastornos de pánico y depresión, trastornos de somatización como migrañas o cansancio, adicciones, cambio permanente en la personalidad, pérdida de memoria, aislamiento familiar, social o en el ámbito laboral, poca capacidad de concentración, alteraciones del sueño, del apetito y afectaciones al sistema inmunológico. El acoso laboral también acarrea consecuencias para el entorno laboral, como por ejemplo se presenta disminución en la calidad de producción y bajo nivel de atención hacia los clientes, la calidad de los servicios prestados disminuye a la vez que aumenta el número de trabajo, y aumenta las pérdidas en bajas laborales. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Como medidas preventivas del acoso laboral, está la política dirigida a prevenir el acoso laboral, que incluya el compromiso por parte del empleador y de los trabajadores de promover un ambiente de convivencia laboral. Realizar actividades de sensibilización sobre el acoso laboral y sus consecuencias. Como parte fundamental, ya que nuestras compañeras en el encuentro presencial lo explicaron muy detalladamente, es conformar el comité de convivencia laboral efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral. También se deben de realizar seguimientos y vigilancia periódica del acoso laboral, realizar actividades de capacitación sobre la resolución de conflictos, dirigida a los directivos, mandos medios y a los trabajadores pertenecientes al Comité de Convivencia Laboral, desarrollar actividades dirigidas a fomentar el apoyo social y promover las relaciones sociales, y un procedimiento para formular quejas a través del cual se puedan denunciar hechos de acoso laboral. Como medidas correctivas hacia el acoso laboral está implementar acciones de intervención y control específicas de factores de riesgo psicosociales, fomentando una cultura de no violencia en el trabajo. Promover la participación de los trabajadores en la definición de las estrategias frente a los factores de riesgo que están generando violencia en el trabajo, que están afectando a los trabajadores y en el ámbito laboral. Establecer un procedimiento interno y confidencial efectivo para corregir las conductas de acoso laboral. ¿Qué se debe hacer en caso de sufrir acoso laboral? Informar ante uno de los representantes del Comité de Convivencia Laboral explicando la situación victimizante. El comité elegirá un determinado representante que será delegado para manejar el caso específico. Y por último, se deberá asistir a las reuniones dispuestas y recibir un acompañamiento por parte del Comité de Convivencia Laboral hasta dar solución al caso. ¿Por qué es importante denunciar el acoso laboral? Si usted está siendo víctima de acoso laboral y se siente identificado con alguna de las modalidades mencionadas, es de suma importancia informar para que reciba el debido proceso de acompañamiento psicológico y legal. Denunciar estas conductas hace que el espacio de trabajo sea más amigable, fomente la unidad y el respeto.
En la resolución 2646 se definen los factores psicosociales como los factores interlaborales o extralaborales de una organización o condiciones individuales que influyen en la salud y en el desempeño de los trabajadores. En las demandas de trabajo encontramos lo que son las demandas cuantitativas. Las demandas cuantitativas se refiere a las exigencias que tiene el colaborador por las actividades que tiene que desarrollar en la empresa. Y también la cantidad de trabajos y los tiempos otorgados para su cumplimiento, tomando como fuente de riesgo cuando ese tiempo es insuficiente para poder realizar esas actividades, en la que puede trabajar a tiempo adicional, la que se trabaja tiempos de pausas y generando un ritmo muy rápido bajo presión de tiempo. Las demandas de carga mental son los procesos cognitivos que implican la tarea e involucran procesos mentales como la atención, memoria, concentración, análisis de información en la que tiene que haber una respuesta y está determinada por la complejidad, el detalle y el tiempo otorgado para su procesamiento de respuesta, tomando como fuente de riesgo cuando esa información es muy dura de entender, muy compleja y tiene que tener mucha atención, concentración, generando cargas mentales, estrés laboral. Las demandas ambientales y de esfuerzo físico son las condiciones del lugar del trabajador y las actividades que tienen que desarrollar. Está determinada por la carga física, que tiene que hacer una adaptación en el entorno laboral de acuerdo a las actividades. Esas demandas pueden ser de tipo físicas, químicas o biológicas, diseño de puestos de trabajo, el de saneamiento, cargas físicas y seguridad industrial, tomando como fuente de riesgo cuando el trabajador tiene que hacer un esfuerzo muy grande de adaptación en la que puede desarrollar fatigas, molestias, preocupaciones o puede no tener desempeño en el trabajo. Las demandas de jornada laborales. Las demandas de jornada laborales son las exigencias de jornada, los términos de duración y las jornadas de pausa que tiene el trabajador y también estableciendo los lazos del tiempo personal. Y se toma como fuente de riesgo cuando ese tiempo no es, cuando las jornadas laborales son muy prolongadas o no hay, el trabajador no tiene tiempo para atender sus actividades personales. O se trabaja también tiempo adicional en los días previstos de descanso. Las características del liderazgo son como la manera de los líderes de diferentes organizaciones adelantan gestiones tendientes a la planificación, asignaciones de trabajo, resolución de conflictos, apoyos y comunicaciones, en donde el líder toma esa responsabilidad de cargo de liderazgo y se toma como fuente de riesgo cuando esas gestiones pueden ir en contravía con algunas utilizaciones de procesos o cuando el líder presenta falencias en cuanto a la comunicación, la interacción, el apoyo social de diferentes figuras de mando. Está las relaciones sociales en el trabajo, que son las interacciones entre compañeros, el trabajo en equipo y la posibilidad de relacionarse, la calidad de trabajo, el apoyo recibido, y se toma como fuente de riesgo cuando esos determinantes son inexistentes, insuficientes o no hay apoyo. Reconocimiento y compensación. Es alusivo a las contraprestaciones económicas y de servicio de bienestar y también las posibilidades de desarrollo que la empresa le otorga a los trabajadores por el esfuerzo, por el trabajo a desarrollar. Y se toma como fuente de riesgo cuando esas contraprestaciones económicas no corresponden con el esfuerzo y los logros que el trabajador ha tenido. En los factores laborales también encontramos lo que son el tiempo fuera del trabajo. Están ligados a las actividades que tiene el colaborador fuera de sus horas laborales, como compartir con la familia, amigos, familiares, también atender responsabilidades personales, actividades de recreación, y que se toma como fuente de riesgo cuando esas actividades cuando ese tiempo extralaboral es insuficiente o limitado para poder desarrollar esas actividades. Situación económica y el grupo familiar. Esto hace alusión a los recursos económicos que tiene el grupo familiar y el colaborador, donde se cubren necesidades.
Entonces, esta solución como puente de riesgo cuando estos recursos económicos no son suficientes para poder cubrir sus necesidades y se presentan deudas insostenibles para la familia. Características de la vivienda y de su entorno. Esto hace alusión a las condiciones de infraestructura o ubicación, también las instalaciones físicas que el colaborador tiene en su hogar, en donde puede limitar la comodidad, desplazamiento de residencia al trabajo y en donde pueden encontrarse condiciones precarias. La influencia del entorno es laboral sobre el trabajo. Esto hace alusión a algunas circunstancias externas del trabajo que inciden negativamente al entorno laboral. Esto puede ser como problemas desde casa y que el trabajador lleva sus problemas a su trabajo y esto puede ocurrir que tenga muy poco desempeño, no puede rendir en el trabajo, puede también proceder a accidentes porque por no prestar atención, por tener la cabeza en otro lado y pues puede hacer que esa persona no tenga suficiente concentración de lo que está haciendo y puede hacer ocurrir un accidente. Desplazamiento de vivienda al trabajo y del trabajo a vivienda. Estas son las características del traslado del colaborador frente a su trabajo. En cuanto está determinada la comodidad, la facilidad y movilidad de recorrido. Bueno, yo les vengo a hablar de las estrategias de prevención de factores de riesgo psicosocial. La primera de estas es la preventiva. La preventiva, como su palabra lo dice, es prevenir cualquier altercado o cualquier malentendido que hay entre los trabajadores para así hacer un ambiente laboral tranquilo, ameno para ellos y prevenir cualquier factor de riesgo eh, que dañe la salud mental o que afecte a sus capacidades en el trabajo. La evaluativa. La evaluativa es evaluar los factores de riesgo. Esto se lleva en todas las empresas. ¿Para qué? Para que se evalúe todos los factores de riesgo que posiblemente puedan haber en esa empresa y llevar un control para así poder saber cómo van los trabajadores en estos factores, en estos riesgos y si han habido altercados o si han habido malos entendidos, poderlos solucionar y poderlos evaluar para llegar a tener una muy buena prevención o no tener estos riesgos. También les voy a hablar de acciones relacionadas para reducir y prevenir los factores de riesgos psicosociales. La formación adecuada. La formación adecuada es saber que los trabajadores tienen una formación adecuada, como su palabra lo dice, para sobrellevar cualquier factor, factor de riesgo que él tenga, que si tiene alguna dificultad, algún problema, que él lo pueda sobrellevar. Entonces, así que también él tenga un entorno, unas personas que lo puedan guiar. Participación en la toma de decisiones de la empresa. Los empleados tienen el voz y voto de poder participar en ciertas decisiones de la empresa, ya que en esto son los que más palabra tienen, en el sentido de que son los que de pronto más afectados pueden estar o a los que más los implica. Entonces, que ellos sientan que tienen toda la participación y pueden aportar cosas hacia la empresa en los factores de riesgo psicosociales. También la activa participación del representante de los trabajadores. En toda empresa, todos los trabajadores tienen un representante. Él tiene que estar activo con los jefes para saber también con su grupo de empleados, de los trabajadores, que estén bien, que todas las normas o todo lo que digamos, se lo podría decir, se les promete o que se esté llevando a cabo todos sus trabajos, que se les esté cumpliendo lo que se les dice, que se sientan en un ámbito laboral tranquilo, que no les estén faltando al respeto, que se les cumplan las normas que ellos tienen,
Entonces el representante es el que siempre va a estar pendiente para que ellos tengan a alguien que de ellos mismos que los representen en las juntas o en ciertas reuniones. Y la difusión es que todas las informaciones se les haga llegar por medio de WhatsApp, pues ahora que ya lo tenemos, de redes sociales, eh, también por los medios de comunicación, hacer llegar también pues qué factores de riesgos hay, actualizarlos para que ellos también sepan qué está bien y qué no está bien. Les va de las medidas preventivas para estos factores de riesgo psicosociales. Una de ellas es asegurar el nivel de satisfacción de los empleados. Otra es establecer acciones que fomenten el apoyo social y dar capacitaciones. Otra de ellas es estar en constante capacitaciones, dar a conocer ciertas qué está bien, ciertas normativas de qué está bien hacer y qué no, hasta dónde se permite, generar un código, se podría decir, de un código que que ellos identifiquen que no, que hasta ahí eh, ya es un factor de riesgo psicosocial, que lo están acosando, que le están haciendo daño. Entonces, que ellos sepan diferenciar y no, porque si no, también todo se puede basar en que se pueden basar en una mínima cosa en que es un factor de riesgo psicosocial y no, sino que tengan una normativa. Y también fomentar el trabajo en equipo y la participación proactiva, que ellos trabajen en grupos, que no sean solo individual. Estos son unas de las prevenciones.